este día José María Arguedas nos convoca a 50 años de su muerte y a 110 de su nacimiento, a la manera de un ritual, como si su muerte y su nacimiento marcaran el momento sacrificial del renacer, vivir y morir como una dualidad o una divinidad, como ustedes quieran, que nace, germina, muere y resucita a través de la lectura y del compartir, ¿no?, en voz alta. Esa presencialidad, esa centralidad de su figura dentro de nuestra historia literaria, tan reclamada al momento de su fallecimiento por autores como Mario Vargas Llosa, y en segundo lugar por la crítica especializada que ha intentado comprender su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, como un gran enigma gigantesco de la mejor, como una trama de la mejor novela detectivesca, y que sigue cuestionándonos. Uno, como lector y autor de un breve texto sobre los zorros, alguna vez publicado, solo puede agradecer esta profusión de lecturas, como barajas de un naipe, dado que estas barajas también se pueden recombinar en 1000 lecturas diferentes, o 1.000.000 de lecturas diferentes. Así que en esta presentación de Un universo encrespado, 50 años del zorro de arriba y el zorro de abajo, agradecemos en primer lugar a Enrique Cortés por homenajear al Taita Arguedas de esta manera. En segundo lugar, quisiera comentar brevemente el libro que hoy nos convoca, celebrarlo como se celebra un retablo de Joaquín López Santay, por ejemplo. Esta diversidad de textos, puntos de vista, esta colectividad que ha logrado enhebrar Enrique, se asemeja pues al retablo, una obra que engloba otras tramas, otros horizontes, otros argumentos, otras construcciones. Quizás esta comparación no se asemeje tanto al trabajo del editor, pero a diferencia de otros homenajes de similar calidad, en esta ocasión hace posible aproximarnos al inefable corazón del escritor durante esos años tenaces, los fines de los 60, principios de los 70, mediante la incorporación de una entrevista a Sibila Arredondo de Arguedas, en la que se indaga, una entrevista realizada obviamente por Cortés, por Enrique Cortés, en la que se indaga acerca de la personal relación entre el psicoanálisis y el escritor. Una vuelta al diván, pero esta vez, a diferencia de lo que se decía en la utopía arcaica, llevada a cabo con afecto. Y lo tercero, el libro se escribe, como es evidente, desde Chile, destino obligatorio para todo arguediano que se preside tal. Académicos chilenos y peruanos, sobre los cuales se van a explayar nuestros invitados el día de hoy. Ello no hubiera sido posible si Arguedas no se hubiese puesto a las órdenes de la doctora Lola Hoffman, como es bien sabido. Muchos lazos unían a Arguedas con el país vecino del sur, aunque también sus huellas resuenan en Chimbote, como se indica en el índice del libro, incluso en el propio Brasil. Golpe, huella, hervor, Huillacuy, retablos, redes de migrantes, pandemia, apocalipsis. Todo lo anterior forma parte de este volumen, Un universo encrespado. Les demos la bienvenida, por favor, a Enrique y a Jorge Valenzuela, pues son nuestros invitados esta noche. Muy bien. A continuación voy a presentar a nuestros invitados. Janine Montalbán, que está en camino, es en la actualidad co-chair de la Facultad de Español de la Universidad de Montana, en donde suele dictar 2 cursos acerca del siglo de oro español y también sobre autores latinoamericanos.
Se especializa en literaturas medievales, del Renacimiento, Cervantes y la novela picaresca. Entre sus trabajos académicos figuran El ajuar de la vida picaresca, Reproducción, genealogía y sexualidad de la novela picaresca española, y La picaresca del año 2003 y La picaresca en la otra margen del año 2010. Igualmente ha escrito también numerosos artículos sobre la eminente escritora española María de Zayas, la novela cervantina y la obra cinematográfica de Luis Buñuel, así como sobre Carlos Oquendo de Amat y Javier Solórzano, muchos de ellos aparecidos en la prestigiosa revista Bulletin of Hispanic Studies. Eso por el lado de Janine. Jorge Valenzuela es quien me acompaña al centro de la mesa esta noche. Es uno de los más destacados integrantes de la generación de narradores peruanos de los 80. Ha publicado 5 libros de cuentos, Horas contadas, del año 88, La soledad de los magos, del año 94, La sombra interior, del año 2006, Juegos secretos, del año 2011, e Infiernos mínimos, del año 2014, por los cuales ha obtenido reconocimientos en el Premio Copé de Cuento y en el José María Arguedas. A nivel académico, es doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid y profesor principal del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Literatura. Ha sido profesor visitante de la Universidad de Sao Paulo y en la Universidad de Concepción, así como miembro investigador del Instituto de Investigaciones Humanísticas. Como crítico literario ha publicado un manual de literatura hispanoamericana, 2009-2011, en 2 volúmenes, El mundo de los clásicos, lecturas de Rodó, Stuart Mill y Vargas Llosa, de 2012, Principios comprometidos, Mario Vargas Llosa, entre la literatura y la política, de 2013, La ficción de la libertad, 4 ensayos sobre la poética de ficción de Mario Vargas Llosa, de 2017, y Narración, 50 años después, coescrito con Carlos Arámbulo, del 2018. Además de artículos de su especialidad en revistas peruanas y del extranjero. Dirige desde hace, ¿cuántos años fue? ¿25? Muchos. Muchos años, el taller de narración en San Marcos. Recientemente ha publicado artículos sobre Ciro Alegría, Julio Ramón Ribeiro, Ricardo Palma y James Joyce, así como la antología personal El secreto de Mario, del año 2020. Y finalmente tenemos a Enrique Cortés, que es egresado de las aulas de San Marcos, doctor en literatura hispánica y estudios culturales por Georgetown y profesor asociado en literatura latinoamericana en Portland State University. Entre sus publicaciones destacan Biografía y Polémica, El Inca Garcilaso y el Archivo Colonial Andino en el siglo XIX, 2018, Incinerar el presente, la narrativa peruana de la violencia política y el archivo, del año 2018, y la coedición junto a Gwen Kilpatrick, Estar en el presente, literatura y nación desde el bicentenario, del año 2012. Durante el año académico, sus artículos han aparecido en numerosas publicaciones, ¿no es cierto?, como la Revista Iberoamericana, la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, el Modern Language Notes, y durante el periodo de 2018 a 2019 ha sido profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid, Granada, Universidad de Granada, Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción. Asimismo, es autor de la novela breve La felicidad de los muertos, del año 2007. Bienvenidos, buenas noches todos. Cedo la palabra entonces a Jorge. Por favor. O a Janine. Como quieras. Muy bien. Como Buenas noches. quieran. Buenas noches. Bueno, disculpen la demora, el problema del tráfico. Bueno, no he recibido ninguna indicación de Enrique, así que espero que lo que haga esté bien. Bueno, este año se cumplen 50 años del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo. Serían además 110 años del nacimiento de Arguedas. Y bueno, Enrique describe muy bien en el prólogo el libro. El libro tiene 3 secciones. Una primera sección de ensayos, digamos, con diversos temas sobre la novela.
Hay también lo que se llama metalengua arguediana, que es una lectura y relectura del zorro por parte de distintos escritores y escritoras. Ahí está Carlos Yoshimito, está Isabel Bagún, Luis Fernando Cueto. Y al final incluye dos entrevistas con Sibila Arredondo de Arguedas, y una tiene que ver con la relación de Arguedas y el psicoanálisis, es decir, las distintas terapias que tiene con distintos doctores en Perú y en Chile, la última relación en particular con Lola Hoffman, que es, digamos, como la última doctora, y la otra entrevista tiene que ver sobre la producción específica de la novela, es decir, cómo se, digamos, son los recuerdos de Sibila sobre cómo se produce la novela. Bueno, los que me conocen, bueno, si no me conocen, podrían estar un poco sorprendidos porque mi especialidad en realidad es el siglo de oro español, Cervantes, Gareca, pero yo tengo cierta fascinación por los escritores que crean su propio sistema interpretativo. Por un lado está Cervantes, que sobre todo con la segunda parte del Quijote logra cerrar así completamente el vínculo entre su obra y su vida, por lo cual la obra se explica por la vida se explica por la obra. Es en un universo completamente cerrado, y para Cervantes fue muy importante porque, digamos, el Quijote tuvo una falsa continuación por Alonso Fernández de Avellaneda, que es alguien que es el seudónimo y que nadie sabe quién fue, aunque se sospecha que fue Lope de Vega. Otro de mis favoritos, es que también he escrito mucho sobre esto, es Luis Buñuel, el cineasta, que también logra cerrar su obra de una manera completamente hermética. Es decir, sus películas se explican por las anécdotas de Buñuel, y en realidad es muy difícil encontrar crítica sobre la obra de Buñuel que no se base en comentarios de producción, en entrevistas de Buñuel, en escritos del propio Buñuel. Y otro es efectivamente José María Arguedas, y creo que, o sea, aparte de ser peruana y haber leído Arguedas desde el colegio, es otro de los elementos que me fascina. Es decir, él crea una obra que se explica además por su trabajo crítico como etnólogo y como antropólogo, creando un universo completamente cerrado. Es decir, recurrimos a su labor de antropólogo para explicar su obra, para explicar la antropología. Es decir, los tres son autores que guían nuestra experiencia de lectura. Y bueno, yo soy rebelde, por lo cual estoy bien en esta librería, y a mí precisamente me gusta buscar, es decir, tratar de encontrar otras maneras de entrar a ese universo. Y bueno, en mi caso específico, si ustedes, luego compran el libro y todo, el ensayo que yo tengo es una reflexión sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo, a partir de un elemento muy particular, que es el olfato. Claro, nosotros, Lima está llena de olores agradables y desagradables, es algo que no le prestamos mucha atención. Pero en la tradición occidental, el olfato siempre ha tenido una categoría inferior frente a los sentidos de la vista y el oído. Es decir, desde Aristóteles y Platón, la idea de que la vista es el
principal vehículo para el conocimiento, al igual que el oído, mientras que el olfato se considera subjetivo, propio de los animales. Pero Arguedas hace algo muy curioso en esta novela, porque es cierto, describe los olores de Chimbote de una manera muy negativa. Claro, evidentemente vivir en un sitio con una fábrica de pescado es una cosa horrorosa. Pero tanto en los diarios como en la novela, Arguedas explica sus filiaciones a través del olfato. Por ejemplo, él huele que Cortázar no es el tipo de escritor con el cual va a encontrar cierta empatía, o hay personajes, digamos, indígenas que él se siente atraído por el olor. Y uno de los pocos personajes que parece comprender de una manera global lo que ocurre en Chimbote es el loco Moncada, que también, digamos, huele por todas partes, y tenemos la descripción que hace el zorro de Chimbote a partir de los olores. Digamos, Enrique tuvo a bien incluirlo en la colección, así que bueno, no les cuento más. Pero aparte de los ensayos y las experiencias de los escritores, el libro también incluye información interesante sobre la génesis de la novela. Por ejemplo, yo no sabía que fue como el byproduct de un encargo de la Universidad Agraria de ir a estudiar un poco el fenómeno sociológico de Chimbote, y que como resultado salió también la novela. También me pareció muy interesante los distintos títulos que barajó Arguedas a lo largo de los años, entre el 62 y el 69 pensó en distintos títulos, ¿no? Como Jonás, Salinamundo. Eso también me pareció interesante. Y también la idea de que para él Chimbote era, que esto lo cito de una de las entrevistas, era una especie de Lima de laboratorio, ¿no? La idea de la ciudad que está creciendo y modernizándose de una manera caótica, y es como una manera de comprender los distintos cambios de la sociedad también. Creo que me voy a quedar aquí porque creo que la idea es un poco un conversatorio, pero creo que ahí estamos. Gracias. Bueno, hay que agradecerle a Enrique por esta labor muy importante. Gracias, Yasin. Sigue Jorge. Bien. Ah, tienes uno, ok. Bien. Bien. A propósito del libro, yo más bien, en realidad, a propósito de 3 artículos, de 4, ¿no? El artículo de Lucero de Vivanco, el artículo de Janine, justamente, el artículo de Carlos Yoshimoto y el artículo de Enrique Cortés, digamos, realizado anotaciones sobre la condición del escritor que, digamos, es Arguedas cuando está escribiendo Los Zorros, ¿no? Esa parte me ha interesado, ¿no? Y desde luego eso se nota más en los diarios, ¿no es cierto? Enrique, digamos, al momento de hablar de la novela, dice que esta novela, cito, es la más arriesgada y personal de Arguedas, ¿no? Y eso me quedó resonando en la mente. Y bueno, ¿por qué arriesgada y por qué
personal. Lo de arriesgado me parece que creo que tiene que ver con el hecho de que esta novela es peligrosa y, bueno, como el propio verbo lo dice, riesgosa, ¿no? Peligrosa porque creo que de alguna manera es un texto que al propio Arguedas, ¿no?, aunque parezca paradójico, le produce mucho dolor, ¿no? Y riesgosa porque entraña una amenaza o proximidad de un daño también, ¿no? El daño que supone en su caso concreto autoeliminarse, ¿no? Morir. En relación con lo personal, creo que, como dice Enrique, no es la más personal, ¿no? Creo que esto tiene que ver con que en esta novela Arguedas, digamos, muestra lo más propio, lo más característico de él, ¿no? Que es el padecimiento de lo abismal, que es ese acercamiento a lo infernal, ¿no? Esta infernalización de la vida, ¿no?, que él vive en ese momento, ¿no? Es esa presencia de la muerte, es esa pulsión de muerte que se torna agresiva al momento de escribir, ¿no? Bien, entonces sobre la base de eso he realizado algunas anotaciones que son más fragmentos, ¿no?, que digamos propiamente un discurso crítico, etcétera, ¿no? Bien, comienzo. 1. El acto más honesto de un escritor suicida es escribir sobre su lucha contra la muerte, como Arguedas. Exponerse en un acto tan íntimo como ese, al momento de escribir, es haber logrado dar el paso previo a la decisión final, que en su caso ya se debe tomar por cierta e inevitable. Después de esa decisión no queda solo el cuerpo muerto, que nos acerca al horror, pero también al grado máximo de consecuencia que puede alcanzar no solamente un escritor, sino un ser humano. 2. La novela puede convertirse en el espacio de realización de un suicida. Un espacio en el que puede tomar decisiones importantes al punto de anunciar su propia muerte y morir simbólicamente en ella. En el caso del zorro de arriba y el zorro de abajo, es el caso del zorro de arriba y el zorro de abajo. ¿Cómo se da allí la ficcionalización de la propia muerte? Al parecer, sin dejar de ser nunca una novela, el libro termina fagocitando al propio autor, sumiéndolo en las sombras de la impotencia. El de Arguedas es un caso extremo, al parecer único en el Perú, en el que una novela no sirve para conjurar los demonios de un escritor, sino para hacerlos más vivos, acabando con cualquier posibilidad de sobrevivencia. De este modo, la novela construye la ruta inversa a la de la salvación del escritor por la literatura. Aquí la entrega a la literatura tiene los rasgos entonces de una inmolación. 3. ¿Puede una ficción en la que el escritor anuncia su propia muerte abandonar su condición ficcional después de consumado el acto suicida? O sea, eso es impresionante, ¿no? Es el único caso en la narrativa peruana donde un escritor anuncia su suicidio y lo hace, y lo consuma, ¿no? Eso es sobrecogedor y atroz a la vez. Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿deja de ser ficcional un texto que es corroborado por los hechos? ¿Qué clase de texto es ese, no? La horrible verdad del suicidio anunciado convierte a la ficción en testimonio, la despoja de su condición imaginaria cuando se hace patente la muerte. Este es al parecer un caso en que se corrobora el carácter indiscernible de ficción y realidad. Una situación en la que las ficciones
entre ambos son de identidad, entre ficción y realidad, ¿no? Y no de diferencia. Es la prueba de la extrema consecuencia a la que puede llegar un hombre que trabaja en el humilde oficio de hacer ficciones, en el propósito de decir la verdad a través del arte. Siguiente. Novela y tragedia van de la mano en la novela de un escritor suicida cuando se confronta con la muerte. Y en algunos casos, como el de Arguedas, no hay ironía, no finge suicidarse en el texto, ni teatraliza, ficcionaliza el acto. Termina de escribir la novela y se pega 2 balazos en la cabeza sin mayor drama. La inevitabilidad poderosa de la muerte, la llegada al final de un camino cerrado, con aves negras volando en el cielo, como en el cuadro de Van Gogh. La tragedia otorgándole a la vida el sentido del que carecía. Eso también es impresionante, cómo la muerte resemantiza toda su vida. O sea, con la muerte cobra sentido su vida. Todo escritor suicida tiene la esperanza de que la escritura pueda salvarlo de la muerte. Como Arguedas, que por recomendación de su psicoanalista utilizaba la literatura como un arma contra su propia autodestrucción. Pero, ¿cuándo deja la escritura de salvar al escritor suicida? Es probable que esto suceda cuando los efectos de la confesión han dejado de ejercer su poder calmante, cuando se ha producido el vaciamiento total de sus sentimientos y la angustia vuelve a echar raíces en su subjetividad desarmada, indefensa. Desde ese momento queda eliminada la tesis de que la literatura puede cumplir con la función de salvar al escritor. Su suicidio es la prueba de que la literatura tiene sus límites y que también puede fracasar. ¿Cómo describe el escritor suicida el espacio de la ciudad? Si pensamos en Arguedas y en Chimbote, básicamente como un no lugar, en el que se repiten de manera seriada e infinita actos censurables y horrendos contra los seres humanos. Un espacio de castigo y destrucción, de iniquidad, de agravio y de pecado, pero sobre todo un no lugar en donde se va perdiendo la razón. Y perder la razón en el suicida es parte del proceso que lo va conduciendo a su propia muerte. Siguiente. En un escritor suicida como Arguedas, el Perú es motivo de sus meditaciones previas a su decisión final. En este sentido, su caso es singular. Son pocos los escritores que, para ser entendidos cabalmente, suman a sus posibles motivaciones de muerte el destino social de una colectividad. O sea, dicen, Arguedas murió de Perú, ¿no? Su enfermedad era el Perú, dicen, ¿no? La necesidad temprana de intervenir en el destino de la sociedad siempre alentó y justificó su vida. No poder seguir haciéndolo debió producir en él una impotencia sin límites que no pudo superar. Frente a todo esto, quizá Arguedas es el primero que avisora el problemático futuro del socialismo, ese camino sin salida que la dictadura de Velasco había construido en su propósito de alcanzar más justicia e igualdad. Quizá Arguedas intuyó como nadie la catástrofe social que se iba cocinando en un país violento como el Perú y que pocos años después de su suicidio nos llevaría a la destrucción total, ¿no? Me refiero a la de los años 80. Arguedas dice en su primer diario que una ruptura entre él y las cosas hace imposible que pueda recrear el mundo a través de las palabras. Y lo confirma al decir que cuando ese vínculo se hacía intenso, cito, podía transmitir a la palabra la materia de las cosas. Impedido de establecer lazos firmes y lógicos entre él y el mundo, la realidad empieza a poblarse de mentiras y fantasmas en la mente del escritor suicida. Es comprensible que no poder cargar a las palabras con la potencia y la elocuencia de la realidad sea todo un fracaso para un escritor y pueda asumirlo en la desesperanza. Y de eso se trata también, de querer morir
porque las palabras han dejado de servirle, de querer desaparecer de este mundo, porque las palabras han perdido todo significado para él. En el escritor que está a punto de suicidarse, la experiencia de vida auténtica, esa vida que Arguedas ya no tiene, es recuperada a través del contacto total con la naturaleza. Es lo que le sucede a Arguedas, es lo que sucede con Arguedas al referir que, cito, la vida es más vida, cierro cita, cuando logra jugar como un perro con un perro, o cuando recuerda haberle rascado la cabeza a un chancho, logrando percibir en su dulce gemido también el sonido de, cito, una cascada que baja desde la inalcanzable cumbre de rocas. No, es impresionante cómo hay una visión holística de la naturaleza, ¿no? Todo está conectado en Arguedas, ¿no? O sea, le rasca, ¿no? el pescuezo al chancho y está escuchando la naturaleza a través de ese, ¿no? Y eso pasa con los olores también, creo, ¿no? Ese sol que, cito, estaba mejor que en ninguna parte en el lenguaje del Nionena chancho, es su sueño delicioso. Fin de cita. Es la experiencia irracional de lo lúdico, lo sensorial y lo afectuoso, ligados holísticamente a lo natural, la que devuelve por un momento al escritor en crisis la experiencia de la vida. O sea, experimenta la totalidad del mundo o nada, ¿no? Ya, si no se vive en esa intensidad absoluta que lo vincula a todo en una totalidad, ya no hay luego ya, lo otro ya no es nada, absolutamente nada tiene sentido, ¿no? Siguiente, si el suicidio de un escritor está relacionado con una obra literaria, es altamente probable que le otorgue a esta última un gran significado e interés. Que un escritor anuncie su muerte en una novela y luego se suicide, obliga a los críticos literarios o simplemente a los lectores a tomar en cuenta de algún modo la biografía del autor. Ahí sí se juntan vida y, ¿no? No hay modo, pues, no hay modo de decir de que la vida no tiene que ver con la obra, ¿no? Si es que está anunciando su propia muerte y luego se mata, ¿no? Sí. No hay manera de eludir eso, esa relación, ¿no? Esto sin duda para comprender mejor al texto. Este es un momento del análisis en que es imposible no tener en cuenta la vida del autor, sobre todo aquella parte de su vida que constituye la no visible o censurada, y que sin duda se hará pública en su libro. Sin embargo, no se trata de establecer una relación mecánica entre la vida y el texto literario. La vida del autor referida en una novela es una vida al final hecha de palabras, y eso no lo podemos olvidar nunca. Siguiente, ¿qué clase de situación o estado puede llevar a un escritor como Arguedas al extremo de al extremo de suicidarse? Lo dice él mismo para referir un estado de saturación. Cito, cuando, al igual que hoy, luego de varias noches de completo insomnio, atosigado ya de odios e ilusiones, de impotencia y vacío, decidí otra vez suicidarme. Fin de cita. El marco que lo precipita es la repetición de los hechos, ¿no? Estar como en una especie de noria ahí, ¿no? Odios, dice, e ilusiones, ¿no? No poder salir, ¿no?, de ese infierno, ¿no? Expresiones como al igual que hoy o otra vez revelan algo. El suicida no puede evitar vivir lo recordado como acto, decía Freud, tantas veces como ese recuerdo se hace presente en su mente. Desde el inconsciente lo vivido se muestra en un escenario que puede variar, pero que contiene repetidamente los mismos elementos básicos. Lo recordado como acción se repite una y otra vez y arrastra al suicida a una vorágine de inevitable autodestrucción. De ahí que intente varias veces acabar con su vida, ¿no? También, ¿no? En el acto mismo, hay una repetición, ¿no? En el acto mismo de querer matarse, ¿no? Eso es lo que se llama infiernización de la vida, ¿no? O sea, vivir la vida como una permanente repetición, ¿no? No poder salir de ahí, ¿no? Siguiente, un escritor como Arguedas tomó la decisión de suicidarse cuando perdió la capacidad de agenciar políticamente el cambio a su alrededor.
cuando se sintió incapaz de luchar contra la injusticia y cuando terminó por creer que su obra era inútil. Su estado de frustración y su impotencia frente a la posibilidad de cambiar el mundo fueron alimentando esa agresividad contra sí mismo, que se encuentra siempre agazapada en todo suicidio. Se sentía incapaz de participar activamente en política y se responsabilizaba a sí mismo de esa incapacidad. Este es uno de los modos del castigo que se inflige el suicida. Se siente responsable de todo y su culpa radica en sentirse incapaz frente a la posibilidad de hacer algo, en haber perdido la capacidad de solucionar sus propias contradicciones. Siguiente. Arguedas nos habla de, cito, la muerte necesaria, de la muerte conveniente, cuando ha dejado de escuchar el sonido poderoso de las cascadas que dan vida, cuando ya no puede leer en el rostro, cito, la felicidad, la inteligencia, la fuerza, la generosidad natural de estas cascadas que en la luz del mundo y la luz de la sabiduría cantan día y noche. Fin de cita. Ese dejar de oír la vida, dice, es la muerte. Esa incapacidad de hacer de su cuerpo un intermediario de la potencia de la vida, es la muerte. Dice, solo temblequeando están. Él mismo lo dice, estoy temblequeando. Siguiente. Me siento a la muerte, escribe Arguedas el 13 de mayo de 1969 en su primer diario. Luego empieza a describir el mediocre espectáculo en una boîte teatro fea chilena a la que ha asistido para ganar un poco de ánimo. ¿Qué significa sentar a la muerte? Al parecer significa controlarla, tenerla allí, a sus órdenes y hasta dialogar con ella. Con este modo de relacionarse con la muerte, Arguedas se acerca a los estoicos como Séneca, que premeditó su suicidio y lo realizó en absoluta calma. Algo de eso hay también en el suicidio. Escribe varias cartas, ¿no? Deja casi todo ordenado, ¿no? Hay un deseo de no hacer mucha bulla tampoco. Dice, y lo hace criticando al mundo, volviendo a ser el de siempre, enfrentándose a los demás, planteando su punto de vista, discrepando con firmeza, es decir, volviendo a amar la vida, pero mirando cara a cara a la muerte. Siguiente. Cuando Arguedas descubre que el tema de su infancia, a la que se refiere como tremenda y que se extiende encarnizadamente hasta la vejez, cuando descubre que el tema de su infancia se ha agotado y ya no es más fuente para su escritura, de alguna manera nos está diciendo que ha sobrevivido a ella. Entonces postula otra hipótesis sobre sus deseos de morir. Cree que, cito, su intento de suicidio primero y luego las ansias por el suicidio fueron tanto por agotamiento. Dice, estoy luchando en un país de halcones y sapos desde que tenía 5 años, como por el susto ante el miedo de tener que escribir sobre lo que se conoce solo a través del temor y la alegría adultos, y no en el zumbar de la mosca que uno percibe apenas el oído se forma, ¿no? A través del morder conviviente del piojo en el cuero cabelludo y en la barriga, y en los millones de mordeduras a la raíz y a las ramas todavía tiernas de la suerte que te dan nombres y ríos, grillos y autoridades hambrientas. Fin de cita. Eso es lo que le sucede con Chimbote, ciudad que en realidad no conoce y se constituye una amenaza para él. Por ser una ciudad que iba siendo devorada por una modernidad malsana, desquiciada, que lo iba desquiciando a él también. Lejos de la naturaleza y del conocimiento cierto que podía proporcionarle, finalmente en Chimbote se encuentra solo. Bueno, no sé, ya voy a terminar. El no poder escribir lleva a Arguedas al deseo de morir, pero de ese deseo solo puede salvarlo la palabra. La ha hecho antes y él lo sabe. Lo dice así: si en estas líneas que escribí en Chimbote, luego de haber decidido eliminarme, todo es pureza e impotencia,
Sí, en estas líneas que escribí en Chimbote, luego de haber decidido eliminarme, todo es pureza e impotencia. Entonces agonizaba porque no podía escribir el segundo capítulo. Ahora se trata del tercero. Fin de cita. Arguedas va salvándose de la muerte conforme va recibiendo de las palabras lo necesario para seguir afirmando el mundo. Así refieren aspectos contradictorios como pureza e impotencia. Se trata en suma de poder escribir, aunque luego tenga que reconocer que, cito, a través simplemente del temor y la alegría no se puede conocer bien las cosas. O sea, su escritura ya es maltrecha. Sin ese contacto con la naturaleza que es total, holístico, ya lo demás es menor, es puro trámite, es escritura ancilar, es basura para él. No es lo que él sabía escribir, no es lo que podía transmitir cuando él podía, como dice, cargar a las palabras, ¿no? del mundo. Siguiente, las expresiones, estoy otra vez en el pozo y con el ánimo casi en la nada, dichas por Arguedas en su tercer diario, refiere situaciones de hundimiento, oscuridad, vacío y abatimiento. Las mismas situaciones que vive cuando se enfrenta a problemas que debe resolver personalmente. Las mismas situaciones que vive cuando se enfrenta a problemas que debe resolver personalmente, las vive cuando tiene que sacar adelante cada capítulo de su última novela. Sin poder diferenciar una de otra, la vida, obra del escritor, Andahuaylino se presenta intrincada, se desboca, se opaca, se hace imposible de proseguir. Siguiente, ¿cómo medir la dimensión social del suicidio de un escritor? ¿Puede el suicidio de un escritor constituir la prueba de que la sociedad a la que pertenece se encuentra en crisis? En realidad, cualquier suicidio podría probarlo, pero en el caso de los escritores se busca explorar en su suicidio como símbolo del fin de un determinado orden social. Es el caso de Arguedas. Su suicidio establece un límite entre un pasado oprobioso y humillante y un futuro que se abre a la justicia y a la libertad. Él mismo lo dice de alguna manera, ¿no? Arguedas percibía que con él se cerraba un ciclo, el de la impotencia y el de la frustración social. Su vida y su obra de algún modo habían servido para dar cuenta de ese horror que era el Perú de terratenientes, pongos y gamonales. Matarse para él era matar ese país enfermo, como él. Ese era el legado, ese era su legado y su deseo. Esa parte también es bien explotable, ¿no? O sea, hay un deseo de morir, pero él siente que con él está muriendo también una forma de existir en el Perú, ¿no? Ese era su legado y su deseo. Con su muerte también nacía ese Perú de rebeldes e inconformes, orientados por un Dios liberador. Arguedas lo dijo con claridad. Y ese país en que están todas las clases de hombres y naturalezas, yo lo dejo mientras hierve con las fuerzas de tantas sustancias diferentes que se revuelven para transformarse al cabo de una lucha sangrienta de siglos que ha empezado a romper de veras los hierros y tinieblas con que los tenían separados, sofrenándose. Despiden en mí a un tiempo del Perú cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria, en la que cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias. Es un anuncio, ¿no? Es un anuncio de lo que él imagina que puede ser el futuro del Perú, ¿no? Bien, ya terminó. Llevar adelante un suicidio respetuoso se convierte en el único tema tratable en un escritor como Arguedas, llegado el momento final. El único, como dice él, con el que puede lidiar porque lo atrae y, cito, cuya esencia vivo y siento como para poder transmitirlo al lector. Fin de cita. Arguedas buscaba liquidarse, cito, con decencia, molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición y a quienes esa desaparición les causará alguna forma de placer. Esos odios, por ejemplo, que se refiere. Fin de cita.
Aunque puede ser un anuncio retórico, no lo es. Forma parte de su conocida discreción y del verdadero cariño que sentía por sus amigos, pero sobre todo evidencia lo que pensaba del carácter culposo del suicidio y del inevitable horror que produciría en quienes rechazaban esa forma de morir. Y último, un escritor suicida como Arguedas no deja nunca de leer en la naturaleza colores, olores, formas o actos asociados a la muerte. Es el caso del moscón negro, al que llama Huayrocondo, y a la relación que éste guarda con la flor Ayak Zapatillán, zapatilla de muerto, que representa un cadáver en el mundo andino. En un acto que Arguedas describe como abrasante, el moscón se hunde en su corola con toda su fuerza, como si en el acto buscara la muerte, para embarrarse de su polvo amarillo. Como un acto suicida, el moscardón se lanza dentro de la flor con el propósito de que, cito, sus extremidades ansiosas, fin de cita, se impregnen de ese amarillo, de ese color que para él representa, cito, no solo un mal presagio, sino la materia misma de la muerte, fin de cita, y que está asentado en su memoria, en sus huesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Ahora toca el turno del micro. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, Janine, muchísimas gracias por venir, por ser parte de esta presentación, por lo que has producido, ¿no? Tu aproximación al libro desde la manera en que el escritor capta, ¿no? El mundo a través de su olfato, ¿no? Es un estudio sin duda singular en la tradición, digamos, de estudios, ¿verdad?, sobre la obra. Quiero agradecer también a Jorge Valenzuela, quien ha recogido la invitación para comentar un poco el libro y ha producido un propio acercamiento que espero pueda ser publicado en algún lugar y podamos leerlo, ¿no?, con mayor atención, recordando esta tarde aquí en esta librería Rebelde, ¿verdad?, en Barranco, ¿no? Un agradecimiento también aquí a mi amigo Giancarlo Estañaro, compañero de tantos años y lecturas y otras cosas desde, ¿no?, desde San Marcos, ¿verdad?, y también en el exilio, digamos, extranjero, ¿no?, entre Filadelfia, Washington DC y New Orleans, ¿verdad? Chicago. Sí. Y bueno, y también quisiera agradecer a cada uno de los que están aquí, muchos de ustedes, amigos, amigas, ¿verdad?, que nos hemos visto tantos años, en tantos lugares. Y bueno, como ustedes saben, la presentación del libro es siempre un ritual, ¿no? Es un ritual en el que el libro, en cierto sentido, circula socialmente, ¿verdad?, pero también termina en cierto sentido, ¿no? Y este libro, titulado Un universo encrespado, que tiene una imagen, la ilustración, que es también una lectura de la novela por parte del artista plástico Daniel Cortés, mi hermano, y que está por aquí también en el público, el desertor, ¿no? Es un trabajo en cierto sentido comunitario, ¿verdad? Digamos, esto es parte de mi trabajo como editor, ¿no? Yo tengo la idea de que el editor es alguien que produce una conversación, es decir, alguien que intenta producir una conversación, ¿no? Y he sido editor durante muchos años. En realidad comencé mi carrera literaria en cierto sentido a través de la edición. Algunos de ustedes recordarán ese suplemento de cultura que hicimos
en la época del toledismo, ¿verdad? Hace tiempo. Identidades, ¿no? Suplemento del diario El Peruano, y en el que muchos de nosotros, ¿verdad? Muy jóvenes, ¿no? Menos de 30 años, menos de 25, yo tenía creo 24, una cosa. Eran jovencísimos, ¿verdad? Precoces, ¿no? Intentando, ¿verdad?, establecer un diálogo con las generaciones ya de productores culturales ya establecidos, con los nuevos que surgían, ¿verdad? Y desde allí, ¿no? Tengo digamos, un compromiso un poco con la tarea de la edición cultural, ¿no? La edición cultural como una invitación en cierto sentido a la conversación. Y entonces mis últimos libros, en general, los que tienen que ver con edición, ¿no? Tienen ese sentido, es decir, producir algo que pueda permitirnos, ¿no?, iniciar una conversación, si es posible, de un modo distinto, ¿verdad? Y en este libro, lo que, digamos, hay dos ideas importantes, ¿no? La primera tiene que ver precisamente con la necesidad de acercarnos a la novela desde perspectivas distintas, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo de Janine era fundamental, ¿no? Pero así también como el trabajo de Janine, ha sido fundamental el trabajo de Lucero de Vivanco, una crítica peruana instalada en Chile, ¿verdad?, quien en cierto sentido toma la invitación de pensar la novela desde la pandemia, ¿verdad? Y ese quizás sea uno de los textos más actuales, ¿no?, de esta posibilidad de pensar la vigencia de la novela en 2021, por ejemplo. Pero el otro lado importante de esta colección es el hecho de que también intenta imaginar a la novela de Arguedas como un taller de escritura para escritores, ¿no? Y en ese sentido, no me extraña que Jorge Valenzuela haya precisamente enfocado en los diarios, ¿no?, que es la parte precisamente metaficcional del libro, ¿no? Es la parte en donde se va discutiendo, ¿verdad?, el propio sentido de la escritura de un novelista, ¿no? Entonces hay allí algo que me parece muy valioso, que lamentablemente no está en la producción literaria contemporánea, ¿no? Es un hito incluso en América Latina. Quizá un escritor que digamos, producía muchas ideas sobre lo literario en sus textos, en sus prólogos, por ejemplo, Borges, ¿no? Pero en general no tenemos esa, por lo menos en el Perú, ¿no?, una tradición de pensar el texto literario dentro del texto literario, ¿no? Y eso es algo muy interesante que Arguedas logra, ¿no?, en esa novela. Desde esa perspectiva, ¿no?, la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo es el legado que Arguedas le deja a otros escritores, ¿no? Y entonces eso es lo que yo quería sobre todo destacar de la novela, ¿no? Eso es algo que no se ha hecho, esa es una aproximación, digamos, singular que este libro hace, ¿no? Y lo que tenemos es escritores, todos de ellos, o casi todos ellos, radicados en Chile, ¿no? Porque este libro también, esto es algo interesante, bueno, este libro y también El zorro de arriba y el zorro de abajo se producen en Chile, ¿no? Yo pasé una temporada, el año 2019, parte de un sabático, ¿verdad?, indagando un poco, como lo menciono en la introducción, un poco interesado en la experiencia psicoanalítica de Arguedas, ¿no? Y la verdad es que el trabajo está incompleto. Espero poder volver, ¿no?, y poder culminar lo que no he terminado, pero entre, digamos, los múltiples hilos, ¿verdad?, que
se concretiza en la experiencia de Arguedas en Chile, está por supuesto la presencia de Sibila Arredondo de Arguedas, ¿no? Quien Arguedas conoce el año de 1962 y con la quien después se casará, ¿no? Aquí en Lima el año 1967, pero con quien se muda a Lima el año 65. ¿No? Y entonces, en esa temporada, algo que logré, es un logro, digamos, personal, ¿no? Es haber podido entablar una amistad con Sibila, ¿verdad? Que finalmente ha terminado en un conjunto de entrevistas. Esta es una, hay algunas otras que están todavía inéditas, ¿verdad? Pero yo creo que esa entrevista que tiene que ver con el psicoanálisis, que tiene que ver con la experiencia de Arguedas en Chile, que tiene que ver con la propia relación afectiva con Sibila, es fundamental para echar luces sobre el proceso de escritura de su última novela, ¿no? Y eso está incluido en este libro. ¿Qué más? Bueno, yo no voy a hablar mucho. Entiendo que todos estamos aquí intentando celebrar un poco el recuerdo, ¿no? de José María Arguedas, celebrando un poco también la amistad que nos une, ¿no? Tantos años con algunos, menos tiempo con otros, pero igual, ¿no? Algo que siempre me ha gustado mucho de Arguedas, que está en El zorro de arriba y en El zorro de abajo, pero que también deja como un legado, es el hecho de construir espacios de diálogo, ¿no? Su escritura es una escritura dialógica, ¿cierto? ¿No? Su escritura es siempre un proyecto comunitario, y esto es bien interesante porque El zorro de arriba, El zorro de abajo es un libro que circula en fragmentos, ¿no? Circula en fragmentos, los amigos lo leen, él recibe los comentarios, los discute, parte de esa discusión se incluye en los diarios por momentos, la correspondencia, ¿verdad? También, que es otra parte muy interesante de la obra de Arguedas, nos echa muchas luces de ese proceso, ¿no? Arguedas es un escritor en proceso, y eso es algo interesante de Arguedas también, ¿no? que produce una escritura imperfecta, en cierto sentido, en esta última novela, pero al mismo tiempo por esa imperfección, ¿verdad? Mucho más auténtica, si se quiere, ¿no? Y esta palabra auténtica es una palabra tan difícil a veces, ¿no? en un creador literario. Y eso, ¿no? No sé si queremos... ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguna participación más? ¿Pregunta? Sí, es verdad que cuando surge la novela, la crítica se sorprende porque la novela no responde al prototipo, pues, de la novela, ¿no? Con principio, nudo, desenlace, con capítulos. ¿Qué es esto? Dice, ¿no? La crítica, ¿no? Y por eso creo que hasta el día de hoy ha quedado esa sensación de que es una novela fallida, ¿no? O como tú lo has mencionado, ¿no? Algo imperfecta, ¿no? Inacabada. Es una palabra que usar bien. Pero eso es kafkiano también. Kafka nunca terminó ninguna de las novelas, ¿no? Entonces, pero esa es una poética, me parece, ¿no? También es una manera de hacer literatura. ¿Por qué lo acabado, por qué lo terminado, por qué lo finalizado tiene que ser reconocido como lo... Porque tú mismo lo has dicho, es un escritor en proceso. Él está hirviendo, está a punto de morirse, de matarse. ¿Qué puede salir? ¿Qué tipo de escritor es ese que escribe bajo esas circunstancias? ¿Cómo pedirle a un escritor, ¿no? que se someta o que está escribiendo con muletas, ¿no? Entonces, esa es la belleza atroz, vamos a decirlo, vamos a utilizar este oxímoron, ¿no? Ese es el horror que contiene esta novela, pero la belleza, la humanidad, ¿no? De un hombre que está luchando por
y darle a las palabras esa potencia que usualmente no tenían y que no puede y que fracasa en ese intento, y ese es su legado. ¿Hay algo más honesto? ¿Hay algo más trágico y hermoso que eso? No, eso es una experiencia al límite esa, ¿no? Y como digo, no hay ningún escritor que haya anunciado, ¿no?, su muerte y luego la consume, ¿no? La consume, ¿no? Perdón. Sí, solo en esa dirección. Mencionar que en este libro se incluye un ensayo de Juan Escobar Albornoz, un amigo chileno, quien en realidad discute esas categorías de inacabado, de incompleto, y más bien desde una perspectiva andinista muestra que Arguedas está siguiendo una poética narrativa que tiene que ver con la narración oral, ¿no? Y que desde esa perspectiva no tiene sentido en realidad pensar el texto en términos de la verosimilitud aristotélica, ¿no? De inicio, medio y fin, sino más bien pensarlo como un espacio en donde los personajes surgen, producen su acto de habla, digamos, ¿no? Y producen una conversación. Y esa me parece una muy buena aproximación El diálogo. para repensar un poco la idea esta de incompletud, que en efecto lo que hacen, y lo señalas muy bien, es que mucha de la crítica no haya tomado en cuenta esta novela como una novela realmente fundamental, entre otras cosas por esto que decía, ¿no? Por el hecho de que es un taller de escritura. Esta es una novela que es un legado para los escritores del futuro. Él se está replanteando su condición de escritor límite, ¿no? Hasta aquí he llegado, no puedo ya. No puedo otorgarle a las palabras el poder que yo le podía otorgar. He fracasado, es lo que al final dice, ¿no? Y he tomado la decisión final. Qué honestidad realmente, ¿no? Eso es imposible de imaginar para un escritor muy aburguesado, muy cómodo, ¿no? En su, no sé cómo decirlo, pero muy cómodo, pues, en un sitio confortable, ¿no? Que no se plantea estas cosas y que le gusta escribir historias, ¿no? Que no se plantea realmente la cuestión que supone el trabajo con las palabras, ¿no? Sí, no, yo solo quería decir que esto de los hervores, ¿no? Que Javier acá pone, Escobar, ¿no? Juan Escobar coloca todo lo relativo al Guillacuy, ¿no? Eso, ¿no? De la cuestión de los golpes, el hervor, y eso es interesante, ¿no? Porque justamente la novela se cierra como un golpe de mano, ¿no? Todo está alrededor de Guillacuy. Y también señalar lo que decías acerca de los escritores del futuro, las similitudes, ¿no? Con la obra de Colchado, ¿no? Las similitudes entre Arguedas y Colchado, que señala Estefanía Peña, ¿no? Que ella ha trabajado esta novela de Colchado, y porque las dos novelas, Hombres de Mar y El Sol Arriba, tratan acerca de Chimbote. Yo justo he revisado una tesis del compañero, he leído la tesis del compañero samarquino José Rodríguez Eguizábal, ¿no? Que trata justamente de esta relación entre estas dos propuestas novelísticas, ¿no? Y cómo Arguedas, digamos, propone de alguna manera que el escritor letrado, ¿no? El nuevo escritor letrado no se alce sobre nadie, sino más bien caiga de descenso, ¿no? Con el nuevo código, con el castellano andino, ¿no? Que use más el castellano andino. Y eso es lo interesante de esta lectura doble, ¿no? Entre Colchado y Arguedas, ¿no? Entonces, es un camino, ¿no? a la revalorización del escritor en el Perú, ¿no? Bueno, yo antes, mejor, no sé si debo entrar en eso.
O sea, creo que es importante ver, o sea, la muerte de Arguedas, verla en términos simbólicos, digamos, la forma, su muerte tiene que ver con la muerte de cierto Perú o cierta forma de vida. La muerte en relación a... Cuando estaban hablando estaba pensando en la autobiografía. Y hay una crítica chilena que se llama Lorena Mano, que habla, o sea, precisamente es ante la cercanía de la muerte, que uno empieza a reconstruir la vida, es decir, como una manera de perdurar. Pero lo que hace a Arguedas aquí es como lo contrario, digamos, la muerte está ahí. Pero lo que quería decir es que algo que no se menciona, porque es un poco tabú, es el tema de la enfermedad mental. O sea, que es algo que, bueno, no sé si tanto en Perú ahora, pero se relaciona con los tiempos de pandemia. Yo también soy profesora universitaria y, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que tienen problemas mentales o depresión o ansiedad, precisamente producto de la pandemia. Es decir, no quiero quitarle el elemento simbólico, pero creo que hay que rescatar el tema de la enfermedad mental, porque es algo de lo que no se habla, que nosotros mismos tampoco hablamos, y la misma Sibila en la entrevista sobre el psicoanálisis pues, dice algo así como que hay cosas que no se pueden solucionar, es decir, hay problemas que ya no se pueden solucionar. Y creo que ese es el problema de Arguedas también, o sea que hay que verlo un poco desde ese ángulo. Pero en todo caso, es cierto, como dice Enrique, que Arguedas al escribir mandaba partes de sus novelas a que se las comentaran, que era una cosa colectiva. El libro en sí es un esfuerzo colectivo, ¿no? de académicos, de escritores, y creo que lo que propone también es el diálogo, es decir, seguir conversando sobre la obra de Arguedas, nuevas lecturas, nuevas interpretaciones, y es un poco como la aportación que Enrique y los que hemos colaborado ahí estamos dando al diálogo sobre Arguedas. Así que bueno, te agradezco mucho haberme incluido en el libro, haberme invitado y un proyecto tan estupendo como este. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Y bueno, gracias a todos. Vamos a buscar algún lugar donde beber para poder comenzar. Gracias.